pero te cansas. Entonces te cansas y dices, es que ya estoy hasta la madre de estar haciendo esto, ¿no? Quiero que alguien venga. Y hablando de esa parte emocional viene el autosabotaje. Y está cansado de tanto tiempo de estar trabajando. Realmente él quiere ceder toda la parte operativa, pero su miedo es ceder la autoridad. Trabajamos por la lana. Lo que nosotros tres estamos haciendo hoy no es cierto que es por la prosperidad de nuestra familia, porque tranquilamente nuestras esposas nos podrían decir, bueno, hasta acá estamos bien, quédate, trabaja menos, disfruta más con los niños, ¿y por qué no lo hacemos? Es mentira, no lo hacemos por nuestra familia, lo hacemos porque nos gusta. Si estás pensando eso, el problema es tuyo, no es el problema del mercado. Entonces empezamos a justificar que antes el mercado era distinto. No es así, hay gente en mi mercado que está ganando muchísima lana. Por lo tanto, no es cierto. Es fundamental ese liderazgo. Sin ese liderazgo, sobre todo el de arriesgar, de entender cuáles son las cosas a las cuales hay que renunciar y reenfocarse, las empresas corren el riesgo de extinguirse. Algunas se extinguirán más rápidamente y otras se extinguirán más despacito, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Ranching for Profit. Siempre hemos dicho que lo único más difícil de manejar un negocio es manejar un negocio familiar. Y hoy tenemos la oportunidad de estar aquí con dos personas que no nada más tienen la teoría, sino que también lo han ejecutado y tienen también los libros para compartirnos un poquito de conocimiento y ejecución. Estamos con Hernán de la Riva. Muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos esta oportunidad. Martín Quiroz, también muchísimas gracias, bienvenidos. Y empecemos el wiri wiri. Vamos. Vamos con todo. Vamos. ¿Qué es una empresa familiar? ¿Dónde consideran ustedes que arranca? La empresa familiar, cualquier empresa con el tiempo se empieza a familiarizar. Si nos juntamos dos amigos, nos asociamos, a los 20 y algo de años, cuando tengamos 50 o 60 años, seguramente ya van a estar los hijos de mi amigo, los hijos de míos, que se van a empezar a integrar. Por lo tanto, cualquier empresa con el tiempo se empieza a familiarizar. Y más allá que esos familiares falte tiempo para que tengan acciones, empieza a haber situaciones que hoy se deciden respecto a cómo va a ser el futuro de esa empresa familiar. Así que cualquier empresa de vuelta, cuando empieza a tener años, se empieza a familiarizar, ya sea que trabajen los familiares o no. Así que eso es una empresa familiar. ¿Dónde consideran que arranca esta parte de la estructura? Porque en la parte de los negocios se dice que lo que hacen las personas cuando no estás tú en la empresa refleja de la cultura de la empresa. Y lo que hacen los hijos cuando no están los padres refleja la educación de los padres en los negocios y en las familias. ¿Cómo empiezas a inculcar? Porque creo que hay dos etapas en las que me gustaría tocar hoy. Hay una etapa donde tú incubas la cultura de la empresa familiar y hay otra que es por favor a huevo, que es aquí me tocó, aquí llegué y no había una cultura de empresa familiar. Entonces hay que crearla en base a los paradigmas de aquellas personas que venían con otra ideología. Entonces, si empezamos por la parte más sencilla, la parte de voy a arrancar, ¿por dónde arrancarían? ¿Cuál ha sido ese conocimiento que han tenido por varios años? ¿Cuántos años tienen ya con estas broncas? El despacho tiene 40 años. ¿No más? Nada más, 40 bueno. años. Hace un ratito. No saben de lo que hablan todavía. La cultura siempre está. Que no se vea no significa, o que no esté explicitada, la cultura siempre está, ¿no? Entonces, del momento uno que el empresario tiene ese sueño y arranca como emprendedor, ya con los primeros colaboradores, ¿no? Esa filosofía que él encarna, ya esa cultura está. Y hablando de la empresa familiar, esa misma cultura, ese mismo diálogo se lo lleva a la casa, ¿no? Porque no es que es el empresario de un lado y el empresario del otro. Entonces, ese mismo clima o esas mismas palabras siempre están desde el día uno. Darla por sentada quizás es el error más grave, porque realmente es el socio y el enemigo invisible, ¿no? El socio cuando el empresario no está, porque justamente una vez que la cultura está instalada, la empresa sigue funcionando, sin el empresario, bien o mal, pero sigue funcionando. Y en el momento de evolucionar,
es mi gran enemigo, porque si yo la subestimo, es la cultura la que me frena. Entonces, realmente ahí es un lindo desafío ser conscientes de que ese es uno de los grandes factores en hacer crecer las empresas, ¿no? El ser consciente de que esa cultura existe, más fuerte, más débil, pero siempre está, porque si no, por más que yo tenga procedimientos donde el procedimiento deja de ser exacto, donde el procedimiento es vago, suple la cultura, ¿no? Así que siempre existe la cultura, no hay un momento. Fíjate, se dice que, y lo vemos en corporativos grandes, tú tienes que repetir 7 veces la misma instrucción para que sea entendida. Y cuando tú das una instrucción y la persona no se ríe cuando vas a dar esa instrucción, quiere decir que no ha entendido. ¿Cómo saber que la cultura que tú quieres transmitir en la empresa se está reflejando? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Es un gran desafío y ahí es la orden y Tomo, se tiene que reír. Mi mirada es más en los rituales, cómo se modifican los rituales. Porque como seres humanos aprendemos desde limitar, ¿no? Desde las rutinas. La palabra, sobre todo en Latinoamérica, a veces que tenemos grandes leyes, pero muy malas, como se llama, muy malas ejecuciones, ¿no? Ya estamos acostumbrados a que las palabras son como grises. Pero uno se da cuenta que realmente está modificando la cultura cuando ve los rituales adentro de la empresa que se modifican. Cuando uno ve adentro de la empresa esas reuniones o esos reportes que aparecen con constancia, no una vez. Entonces ahí es cuando uno realmente nos damos cuenta que la cultura se está modificando en la dirección que nosotros queremos, más allá de las palabras. Y por supuesto, encarnarnos nosotros. Nosotros, como dueños de las empresas, somos los principales activadores del cambio. Si nosotros decimos pero no hacemos, es difícil que se cambie una cultura. Y lo otro es que al principio, cuando estamos iniciando y la empresa es chica, nosotros somos la encarnación de la cultura. Los primeros colaboradores que tomamos siempre son familiares, amigos o amigos de amigos. ¿Por qué? Porque le tenemos confianza. Entonces terminamos tomando un primo que estudia educación física o profesorado para la administración. Decimos, ¿cómo puede ser? Bueno, puede ser porque en ese momento la empresa es fácil y de hecho él hace bien su trabajo, porque la empresa es fácil y necesitamos gente que nos ayude como a extender los brazos, son extensiones nuestras. El tema es que cuando la empresa empieza a crecer y tener un tamaño distinto, ya como empresarios empezamos a estar lejos del cliente, del proveedor, tenemos intermediarios y nos desesperamos y queremos imponer nuestra cultura, pero ya empieza a tener una cultura propia, como dice Hernán, que él mismo define que nosotros como consultores de empresas somos agentes de cambio cultural. Ya uno no es lo que decide y lo que impone, es cómo moldea esa cultura, que cuanto más grande la empresa, más difícil es. Por suerte nosotros somos consultores de pequeñas y medianas empresas y no de grandes, porque eso debe ser más difícil todavía cambiarlo. Profundizando en ese tema, todo el mundo es promovido hasta su nivel máximo de incompetencia. ¿Cómo separas, entras por confianza y sales por güey, por incompetente? Entonces, ¿dónde, y a lo mejor lo podemos ver con la parte que se habla mucho de la cultura de la empresa, con esas personas de alto desempeño o alta confianza, luego le metes el grado de la familia, ¿no? ¿Cómo saber cuál es el nivel máximo de incompetencia de los familiares y cómo hacérseles saber? Buena pregunta, buena pregunta. Martín lo dice en sus charlas, cada familiar hay múltiples roles. Creo que ahí nos tenemos que permitir, como empresarios pensamos muchas veces que hay un solo camino para dirigir una empresa, ¿no? Que es el camino propio, el camino que nosotros hemos transitado. Ahora, cuando tenemos ya una empresa madura, ¿no? Como con un nombre en el mercado, con colaboradores que entienden lo que hay que hacer, rentable, ¿no? Estable. Por supuesto con desafíos, porque uno siempre como empresario ve cosas para hacer y le encanta seguir conquistando, seguir abriendo espacios. Pero cuando uno tiene esa empresa,
Y tiene familiares, también es súper importante el tema de abrirse a entender que hay otros roles que antes los encarnaba todo yo. Y al tener una empresa más grande, y como antes conversábamos, ¿no? Cuando un dueño de la empresa es fundamental que en la medida que va creciendo la empresa vaya soltando la parte operativa, así que más su tiempo lo aplica a cuestiones estratégicas. También es importante pensar que los roles de los familiares pueden ser distintos, no necesariamente tienen que tener un rol de liderazgo. Pero Y lo otro es, yo no sé si quiero saber cuál es el nivel de incompetencia de los miembros de la familia. Porque, ¿qué sería eso? Sería, ¿en qué momento falló? Y ahora, si hay un fundador o una fundadora que está liderando o está buscando que sus hijos tengan protagonismo, que cada uno se sienta bien, que tenga la autoestima alta, que dé un aporte a la empresa y que contribuya con la unión familiar. ¿Por qué tenemos que saber el nivel de incompetencia? Tal vez es hasta dónde fue llegando y solito se va a quedar. Y si quiere más, va a tener que demostrar. Pero las empresas más rentables, más innovadoras, las familiares, las que más persisten en el tiempo, las que más dinero ganan, no sé si tienen a los mejores en cada puesto. Lo que tienen es una armonía y un foco y una energía que a alguno le aporta mucho y otro le aporta menos. Y tal vez el que le aporta menos está aportando el apoyo al que está liderando, por ejemplo. ¿Y eso cuánto vale? Y la verdad es que vale mucho. Claro. En el sentido de la relación con los otros familiares. Perfecto. Vayámonos por etapas. Hablan mucho ustedes de las etapas. Creo que hay diferentes etapas y diferentes herramientas que comparten en sus libros. Yo siempre he dicho que el peor enemigo del dueño del negocio es el dueño. ¿Sí? Y que todos los problemas son problemas de personas. Que las personas tenemos que entender que cuando hablamos con una persona no hablamos con una persona racional, hablamos con una persona emocional. Y si existiera un motivante como el dinero, les diría que me lo presenten y que yo lo contrato inmediatamente. Porque si solo te interesara el dinero, serías una persona fácil. Pero resulta que las personas somos como un ser muy raro que tiene muchas líneas, ¿no? Y le jalas a una y le jalas la otra y puedes resumirlo a lo mejor en propósito, área de crecimiento, y sentido de responsabilidad, como esos tres hilos que para mí son los más importantes. Dentro de esas etapas, si lo tuviéramos que resumir rápidamente, podría ser socio fundador, ¿sí? Podría ser segunda generación y podría ser un changarro más complicado donde entran, se muere el líder, el que creó, el que hizo el negocio, el que habla, y ahorita llegaremos a esa tercera etapa. Como para ir tratando de entender, decimos que nunca vamos a poder entender a las personas hasta que nos pongamos del punto de vista de ellos, ¿no? Y nunca habrá armonía mientras todos toquen la misma nota. Entonces, si todos pensaran como yo, pues no necesitamos a nadie en la empresa, ¿verdad? Tenemos que aprender a lidiar con las personas. El socio fundador muchas veces es quien creó todo, ¿no? Y ustedes no saben la friega que yo me he metido y los años de trabajo y el esfuerzo, y a veces sacrificas muchas cosas, sacrificas la familia, sacrificas los amigos, sacrificas varias cosas por hacer por favor a huevo rentable el negocio, porque eso es lo que te sientes esa responsabilidad tomada de ser el proveedor de tu familia. Entonces traes este esfuerzo súper fuerte por resaltar y darle sustento a la familia. Eso es para mí el socio fundador, lo que lo motiva o lo origina la empresa, ¿no? Pero te cansas. Entonces te cansas y dices, es que ya estoy hasta la madre de estar haciendo esto, ¿no? Quiero que alguien venga. Y hablando de esa parte emocional viene el autosabotaje, ¿no? De que no puedo creer que el negocio a lo mejor funciona sin mí, y eso no lo acepto. Ese es un tipo de socio fundador que cuando nosotros hablamos de los negocios, decimos que nada es tan fácil como criticar al vecino, ¿sí? Eso es lo sencillo de ser consultor, ¿no?
Nosotros decimos, cuando tú vas camino al rancho y vas viendo los terrenos de los vecinos, dices, mira nomás cómo está este güey. Si nada más hiciera esto, si nada más le falta esto, y puedes ver todas las imperfecciones, ¿no? Por eso los consultores son tan eficientes. Vemos el caso del CEO de Starbucks, ¿no? Y ahí está la diferencia entre la teoría y la ejecución. Aguantó 18 meses, ¿cuánto hizo perder a la empresa con eso? Entonces, cuando nosotros hablamos de algo que a lo mejor algún conocido lo hace, decimos, es que vamos a criticar al vecino. Entonces vamos a empezar a hablar de el vecino. Cuando yo diga el vecino es cualquier persona, no es literalmente mi vecino, porque si me está escuchando mi vecino se va a enojar, pero no es él, ese es cualquier persona, no es el primo de un amigo, en el rancho es el vecino. Viene esa etapa de socio fundador y le digo, y cuando estás cansado, el miedo que tú tienes no es de ceder la autoridad, probablemente es que tus hijos cometan los mismos errores que tú cometiste y que la curva de aprendizaje sea cara. Entonces tu miedo es, estoy hasta la madre de ser el responsable de todo, pero no puedo ceder la autoridad porque no sé cómo compartirle esa parte. Y ahí la frase de ustedes que me encanta es esa del techo de los padres es el piso de los hijos, ¿no? O sea, ¿cómo lidiar con esa persona que puede ser autosabotaje, que quiere y está cansado de tanto tiempo de estar trabajando, realmente él quiere ceder toda la parte operativa, pero su miedo es ceder la autoridad, cuando la autoridad a lo mejor no la tiene que perder, ¿no? ¿Quiere ceder la parte operativa? ¿Quiere ceder la parte operativa? Pregunto, ¿quiere ceder? Pues ese puede ser un sí o un no. Creo yo que la mayoría de la gente la quiere ceder. Está hasta la madre. Es decir, que te anden cobrando, que tengas que trabajar, que te tengas que levantar en sábado, que no puedas ir a algo, que no puedas ir a un evento. Normalmente ese socio fundador está cansado de hacer eso, pero tiene miedo. Prejuicio. Sí. Ahora, compártenos cuáles son sus experiencias con los socios fundadores, bajo más o menos el contexto de ahí, aventé 2, 3 cosas para tocarlo, y nos vamos por esos 3 perfiles como para ver en dónde estoy ubicado y qué fregados puedo hacer yo. A mí me parece que primero, ya que el socio fundador y todos los que lideramos empresas buscamos la prosperidad de la familia, pero no lo hacemos solo por eso. ¿Cuántas veces ya llegamos a tener la prosperidad de la familia, estamos bien económicamente y seguimos poniendo? No trabajamos por la lana. Lo que nosotros 3 estamos haciendo hoy, no es cierto que es por la prosperidad de nuestra familia, porque tranquilamente nuestras esposas nos podrían decir, bueno, hasta acá estamos bien, quédate, trabaja menos, disfruta más con los niños, ¿y por qué no lo hacemos? Es mentira, no lo hacemos por nuestra familia, lo hacemos porque nos gusta. Nos gusta. ¿Hasta dónde? Bueno, después hay que ver hasta dónde, pero nos gusta. Entonces, hay un momento que todavía no es el momento, por lo menos de los 3 que estamos acá, yo estoy un poquito más cerca de que sea, que es, quiero empezar a trabajar menos, quiero empezar a ya no tanto sembrar, sino a cosechar. Aparecen aparte ya hace años empiezan a aparecer los hijos y demás, y en ese momento también empezamos, el dueño, el socio fundador, empieza a pensar qué va a pasar el día que yo no esté, porque la empresa es como un hijo, y ese hijo lo ama, lo adora y quiere que permanezca en el tiempo. Entonces, al principio se ve muy fuerte y dice, yo manejo todo, pero cuando empieza a estar más grande y empieza a estar más permeable y más débil, porque está cansado, como dices tú, empieza a decir, bueno, ¿y quién va a tomar esto? Entonces, yo creo que ahí empieza a haber nuevas necesidades porque nuestros intereses van cambiando. Y es muy normal que uno diga, lo que yo aseveraba y sentenciaba hace 10 años atrás, tal vez es totalmente contradictorio con lo que hoy pienso, ¿no? Así que, porque nuestros intereses van cambiando y la empresa es un reflejo de lo que le va pasando a ese dueño. Entonces ellos tienen que tener apertura y más que decir él tiene que soltar o ella tiene que soltar,
tiene que sentir que le interesa soltar porque tiene un motivo mayor, que es tener más tiempo para él, es el placer de soltar y ver cómo la cosa funciona sin él, el tener nuevos desafíos que pueden ser empresariales o no, ¿no? Sí, y no hay modelos correctos o incorrectos de gestión, ¿no? Porque desde una mirada de negocio, ¿no? Lo importante es que el saldo entre aciertos y desaciertos dé positivo, ¿no? Cada modelo, cada forma, incluso cada liderazgo, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Cuando todo depende de mí, soy altamente eficiente, ¿no? O cuando la empresa empieza a crecer, ya no doy abasto y tiene un costo muy grande para mí y necesito empezar a soltar si quiero seguir, y esa es la palabra más importante, si quiero seguir en ese sentido del crecimiento. Sí, me parece que es importante que el cuerpo nos da señales. Y ahí es el disfrute, ¿no? De lo que yo estoy haciendo. Cuando yo empiezo a tener señales del cuerpo que me dicen, che, ¿para qué esto te está exigiendo? Te está costando salud. Ahí es cuando uno tiene que frenar a repensar, ¿no? Eso realmente de los empresarios que nosotros vemos es esto que Martín decía, ¿no? Hay un disfrute, ¿no? Entonces, cuando yo disfruto, ¿por qué está mal? ¿Por qué está bien? Bueno, es eso, ¿no? Es el balance con respecto a la propia salud, a la propia vida, ¿no? El momento que nos tiene que invitar a la pausa, a la reflexión para cambiar. Y le contamos a vos y a la audiencia, en esto de que el cuerpo da señales. Supongamos que hay un dueño, un fundador de un rancho muy, muy grande, que empezó de la nada, que él hizo crecer, que cada vez tiene más negocios, que todo el mundo le ofrece negocios nuevos y que es admirado por todos lo admiramos. Entonces ese empresario se sienta tal vez conmigo y viene con el hijo, con la hija. Y después de hablar de negocios yo le pregunto, ¿y cómo estás de salud? Me dice, estoy impecable, me dice, estoy perfecto, me siento bien. Entonces como no te creo, le pregunto a la hija, le digo, ¿y cómo está de salud tu padre? Me dice, está mejor que yo. Me dice, bien. Y ahora viene la tercera pregunta, y le pregunto, ¿tuviste algún episodio de salud en los últimos 3 años? Bueno, tengo un stent, tengo diabetes, tengo hipertensión, estoy medicado, acabo de salir hace 2 años de un cáncer, pero ahora estoy bien, ¿eh? Entonces ahí te das cuenta que ese superhéroe que todos miramos y admiramos, no se da cuenta ni él, ni la gente que lo quiere, que los superhéroes no existen. Existen los héroes, pero a los héroes le entran balas y los superhéroes no existen. Entonces, esa es una forma de darnos cuenta dónde estamos parados y en qué momento tenemos que tomar decisiones, porque como dice Hernán, el cuerpo habla. Y fíjense qué loco, porque estamos diciendo, bueno, el que se metió ahora en este podcast dice, ¿de qué están hablando? ¿De salud? Bueno, estamos hablando de salud, porque aparte estamos hablando de la prosperidad de la empresa, si no, ese empresario no cuida su salud, y estamos hablando de la prosperidad económica de la familia y de toda la gente que depende de él. Por eso para nosotros es muy importante que ese empresario o esa empresaria se cuide, tome conciencia y dice, bueno, yo no estoy mi cuerpo me está diciendo que yo no estoy pudiendo con esto, necesito ayuda. Necesito empezar a delegar, por ejemplo, el operativo. No y vayan al médico, por favor, vayamos al médico. ¿Eh? Vayamos al médico. Eso es lo que me dice mi mujer, anda al médico. Bueno, cuando vuelva de México, le dije. No es lo que no sabemos lo que nos pone en problemas, es lo que creemos que sabemos. Eso ya está juzgado, ¿no? Se llaman paradigmas. Todo lo que nosotros 3 sabemos, conocemos, toda nuestra experiencia, todo, nos ha traído hasta aquí, ¿no? El presente. Y el presente es el pasado de tu futuro. Entonces yo le digo a mis clientes, si tú quieres conocer la tendencia de una empresa, ve los 10 años para atrás. Ve cómo le fue los últimos 10 años y va a continuar la misma tendencia y pones tu visión. Aquí quiero llegar, el crecimiento es lineal, no voy a llegar a 30 años, tengo que tener un crecimiento exponencial. Va. Entonces, para que tú tengas un crecimiento exponencial, pues quiere decir que tus resultados vienen de tus acciones vienen de tus conocimientos, y tus conocimientos están limitados por cómo piensas. El socio fundador es el que más paradigmas llega a tener en una empresa, porque todo lo que hizo funcionó.
y todo lo que hizo estuvo bien. Entonces no critica lo que ya conoce. ¿Cómo empiezas a hablar con esa persona para decirle todo lo que hiciste estuvo bien, pero no necesariamente sigue estando bien? ¿Cómo puedes empezar a delegar cuando traes esa mentalidad? El fundador arranca con la empresa con una necesidad, con un anhelo, con un sueño. Y eso lo permeabiliza a las preguntas, a explorar, a cuestionarse, ¿no? A justamente buscar soluciones donde otros no encontraron soluciones. Y así, con prueba y error, ¿no? Los que atraviesan esa etapa de emprendimiento, que son los menos, ¿no? En todo el mundo son los menos. Depende de la estadística, donde mires es o 3 de 10 o 1 de 10, depende, pero son los menos, ¿no? Y lo importante es que después ese modelo, en la medida que va evolucionando, entra en crisis, que lo permeabilice. Si el fundador no está en crisis, como estuvo al principio, no tiene un anhelo de ir por más, no va a permitir, no se va a permitir volver a abrir las preguntas. Y ahí es justamente la pregunta que es ¿para qué? ¿Para qué quiero esto? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Cambió mi interés? Como decía Martín hace un ratito, ¿no? Permitirse esa pregunta. Esa es la forma en la cual nosotros justamente trabajamos con el empresario, mostrándole dónde está y mostrándole que quizás es momento de repensar el para qué, ¿no? Porque llegan sobre todo los fundadores, llegan con pasión, con amor, con intuición, ¿no? Pero es el momento de esa repregunta, decir, estoy acá con nietos o con hijos grandes o con ganas de viajar, ¿no? Entonces, ese es el momento en el que uno se hace esas preguntas. Bueno, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para quién estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y decir, bueno, de acá a 10 años, ¿quién voy a ser? ¿Dónde van a estar mis hijos? ¿Cómo voy a estar yo? ¿Qué es lo que me gustaría construir? Nosotros en la empresa, cada vez que llega una consulta, decimos, tenemos como la ventana al futuro, porque justamente vienen empresarios de 30 años, de 40 años, de 50 años, de 60 años. Y muchas veces vemos el empresario de 60, 70 años que puso todo en el negocio y no tiene un patrimonio y ya está cansado. Entonces es muy importante eso de, ¿no? Como visionario que son los empresarios. El que no sabe a dónde va ya llegó. Claro, el hacerse esa pregunta, ¿yo dónde voy a estar dentro de 10 años? ¿Voy a tener la misma fuerza? ¿Voy a tener la misma energía? Es fundamental ese momento de pausa, de pensar ¿para qué o para quién estoy haciendo todo esto que estoy haciendo? ¿Por qué ponen ustedes un arbolito de Navidad en su casa? Sí, yo sí. Yo también, ¿Por qué lo pones? porque a mi hija le gusta. Porque ahí encuentro la familia. Es un lugar de encuentro con la familia. ¿Y en qué momento decidimos cortar un pino de afuera, meterlo a la sala, ponerle lucecitas, poner una esferita? ¿Por qué lo ponemos? ¿Por qué lo ponen? Nosotros no cortamos pino en Argentina. No importa que sea de plástico. Lo reciclamos todos los años. Ponemos más adornos si quieres. Fuiste a la tienda, agarraste un árbol y dije, viene Navidad, voy a poner Hay un tema pino. de tradición familiar, como dice Hernán, tal vez lugar de encuentro, de fantasía, de anhelo también, ¿no? De esperanza. y de sueños, nos No conecta tenemos con la menor idea por qué ponemos un pino. Ahí está. ¿Estás de acuerdo? Ahí está. Sí. No tenemos la menor Es idea. hábito, es hábito. Sí. ¿Qué Es- simboliza? Ahí viene, ¿no? La mayoría de los problemas en los negocios vienen por eso. Por los hábitos, porque ahí viene la fecha, porque es esto y no lo ves. No lo conoces porque nunca te lo has preguntado. Creo que en la empresa familiar es lo mismo. Y ese es el problema del socio fundador. No lo ve, nomás lo hace. ¿Qué tiene que ver el socio fundador para decir es momento, es momento de cuestionarme lo que sé para ver qué hay ahí? Además de que ya sé a dónde voy, ¿qué hay ahí que me prenda el foco y diga es tiempo, estoy viendo esto? Porque yo digo que todas las personas tenemos un fantasma, ¿no? Y para mí, si todos los problemas son problemas de personas y todos manejamos las emociones, al final del día, ¿cuáles son esos fantasmas tuyos, esos traumas, esas heridas que cuando te tocan ahí, explotas, ¿no? Entonces,
Lo vemos en todas las empresas familiares. Yo creo que ustedes saben mucho más que yo de eso. Y es esa herida que tú tienes que te hace explotar. Ok. Ahora, ese fantasmita que tú traes, que te puede decir, las cosas no van como yo quiero, el negocio cada vez es más chico, el negocio cada vez es más grande y la familia cada vez está más peleada, cuando me muera que se arreglen mis hijos, ¿no? ¿Cómo transformar el fantasmita a la acción? ¿Cómo le haces para que esa persona quiera pasar el fantasma a una acción? Si no pasa la acción, es porque piensa que no hay solución. Y así como alguien tiene un rancho en determinada región, en determinado país, y dice, lo mío igual es muy específico, mi caso es muy particular porque yo tengo tal característica y el negocio tiene tal característica, y siente que no hay soluciones que a otros le aplican, que le aplica al mismo, lo mismo pasa con el tema de gestión. El tema es que sobre todo los hombres podemos estar en una situación muy incómoda, pasándonos mal, estamos acá sentados, me duele todo el cuello, no me puedo mover, y vos me decís, che, pero ¿estás incómodo? Sí, pero movete. No, es que no hay solución a esto, y yo me voy a quedar ahí. En cambio viene la mujer y dice, no puede ser que estemos viviendo así, hay que encontrar una solución. Y el hombre que le dice, es que no hay solución para esto. Bueno, hay que buscar el momento de la permeabilidad para mostrarle que hay posibles soluciones y posibles caminos. ¿Y qué lo mueve a la acción? Cuando se encuentra con un problema. Por ejemplo, si tenemos una empresa que cada día es menos rentable, nosotros no decimos estamos manejando mal la empresa. Nosotros decimos, ¿qué nos vamos a decir? Y el mercado está complicado, ahora tengo competidores grandes que antes no les interesaba mi nicho del mercado y ahora me compiten a precios subvencionados. Después tengo competidores chicos que son informales, que no le cumplen al cliente, me sacan venta, después no le cumplen, pero me sacan venta. Y para peor, como el mercado está recesivo, en lo primero que deja de gastarle el cliente es en lo mío. Si estás pensando eso, el problema es tuyo, no es el problema del mercado. Entonces empezamos a justificar que antes el mercado era distinto. No es así, hay gente en mi mercado que está ganando muchísima lana. Por lo tanto, no es cierto. El tema es que si le echo la culpa al mercado, no le voy a encontrar la solución. Si le echo la culpa de que mis hijos no se comprometen con el negocio porque las nuevas generaciones son complicadas, no le voy a encontrar la solución. Si le echo la culpa que no consigo empleados comprometidos y capacitados porque el mercado laboral es muy difícil, hay otro que le va a encontrar la solución y que va a ser más competitivo que yo. Es enfrentarme con la realidad y qué explicación me doy. Todos, cuando nos enfrentamos a esa situación, por más que seamos muy necios, vamos a querer buscar solución y alguien va a aparecer, un socio, un hijo, mi esposa, mi esposo, que va a decir, esto no puede ser que te esté pasando esto, tenés que buscar solución, y va a ver el episodio de este podcast, un libro, un video, una conferencia que va a decir, tal vez hay un camino. Exploremos y volvemos a tener preguntas, como decía Hernán, que al principio eran todas preguntas. Perfecto. Pasemos ahora al ya tengo hijos, ¿no? Y hablan ustedes, díganme si me equivoco, liderazgo creado, liderazgo, tienen dos tipos de liderazgos dentro de la empresa. ¿Cuáles son? Estamos hablando de que con los hijos decís. Liderazgo construido, ¿no? Sí, a ver, los que son socios o los que son fundadores, la gente les hace caso. No sé si son buenos líderes. En algunos casos sí, en otros no. Pero lo que saben manejar es el poder. Y eso les alcanza. Tal vez no son grandes líderes, pero les alcanza para conducir la empresa, para alinear a la tropa y conseguir los objetivos. Cuando ya somos segunda generación, no nos hacen caso, porque solamente somos los hijos. Por lo tanto, estamos obligados a desarrollar herramientas de liderazgo. ¿Y qué nos pasa a los hijos? Cuando recién ingresamos, por un lado decimos, bueno, yo no voy a ser como mi padre. Yo con la gente voy a tener cercanía, la voy a tratar bien, me voy a llevar bien y voy a estar cercano. Y vos sentís que a la gente le das la mano y te arrancan el brazo.
automáticamente pasás al otro lado. Decís, yo con la gente no voy a hablar, voy a ser distante, y te convertís en más autoritario que tu padre liderando. Bueno, en algún momento vamos a encontrar el equilibrio. No sé si vamos a ser buenos líderes, pero vamos a encontrar la forma de liderazgo que a nosotros nos parece que encontramos nuestra manera, e incluso vamos a encontrar gente que trabaje con nosotros que se adapte también a esa forma de liderazgo. Bueno, eso lleva tiempo. ¿Qué es para ustedes el liderazgo? ¿Cómo podríamos decir, esta persona es un líder? Hay distintos tipos de liderazgo. Podemos enfocarlo, si querés, al liderazgo que hoy necesitan las empresas, ¿no? Perfecto. Toda empresa que no tiene un líder que dice, esta es la dirección donde hay negocio, y que justamente es el que toma la decisión de riesgo. Porque los negocios son riesgo, no es rentabilidad, ¿no? Es riesgo, es justamente abrir espacios donde crear valor donde no había. Entonces, todas las empresas necesitan ese líder que esté dispuesto a arriesgar lo que tiene por crear más valor, por innovar, por explorar. Porque, por supuesto, las empresas, no es que las empresas para no extinguirse o para no desaparecer tienen que crecer, tienen que innovar, ¿no? Tienen que saber adaptarse. Y el adaptarse es una decisión de salir de la zona de confort, de arriesgar. Entonces, realmente las empresas necesitan ese liderazgo de arriesgar, pero también necesitan un liderazgo de saber decir no, ¿no? Y es ese contrapeso. Sabemos que está aquel que tiene un don, ¿no? Usando las palabras que dice Martín en sus conferencias sobre este tema, que es el don de ver negocios por todos lados. Y ese don conlleva un riesgo muy alto, ¿no? Que es querer hacer todos esos negocios. Y que necesita un contrapeso, que es justamente la persona que ayuda a poner el dos tiempos y el decir, ok, ¿cuán rentable es ese negocio? Ese negocio lo podemos sostener en el tiempo. Así que, digo, es fundamental ese liderazgo. Sin ese liderazgo, sobre todo el de arriesgar, de entender cuáles son las cosas a las cuales hay que renunciar y reenfocarse, las empresas corren el riesgo de extinguirse. Algunas se extinguirán más rápidamente y otras se extinguirán más despacito, ¿no? Pero ese liderazgo de arriesgar, de innovar, es fundamental para el futuro de las empresas, que vuelvo a decir, ahí es crítico el poder fomentar ese espacio y ese liderazgo. Déjame aclarar algo, porque Sí. así como Fausto aclaró que cuando hablaba de vecino no estaba hablando de su vecino para no tener problema, eso que yo digo lo dice mi padre, digo para no tener problemas. Bueno, que Bueno, si vos andás, dices, todo anda diciendo, no, eso lo dijo Está mi muy padre y yo lo bien, está repito. muy bien, está Así muy estás bien. repitiendo cosas que dijo mi padre, lo cual está muy bien, ¿no? Así nadie tiene problemas. Perfecto. La parte para mí difícil del liderazgo, al final del día son emociones y vamos a tener que tocar la salud y las emociones. Y creo que ahorita es todavía una tendencia en este liderazgo, se podría decir, que podemos todos reconocer, pero no queremos aceptar, distinto en las empresas. Y para mí hay 3 emociones básicas de un líder, ¿no? Está la ansiedad, que ansiedad es vivir en el futuro, no saber qué va a pasar. Está el estrés, ¿no? Que es falta de conocimiento o falta de acción sobre algo de lo que tienes conocimiento. Y está la depresión, que es vivir en lo que ya pasó. Entonces, esas 3 emociones, para que un líder pueda ser resiliente, decimos, el mejor momento para buscar un trabajo es cuando tienes uno. El mejor momento para estresar el negocio es cuando todo va bien, ¿no? Para tú generar esa elasticidad que le dé resiliencia al liderazgo, para poder soportar ese estrés, para poder mitigar el riesgo, ¿no? El riesgo es inevitable, el día que naces tienes el riesgo de morir. Entonces, pero hemos sido inculcados desde que nacimos a estar precisamente dentro de esa zona de confort de, cuidado hijo, te vas a caer, ¿no? Y desde ahí viene nuestro subconsciente, la educación de nuestros padres de cuidado, porque es el papel del padre proteger a sus hijos, de la familia. Entonces, cuando tú toda tu vida te han inculcado a protegerte, ¿cómo empiezas a transmitir? Mitiga el riesgo, maneja el riesgo es inevitable para que le des liderazgo y elasticidad y resiliencia al negocio.
¿Qué pudieran platicarnos de eso? Yo creo que si hablamos de empresa familiar, va a haber miembros de la familia, hijos que van a ser propensos a manejar el riesgo y otros que van a ser más conservadores, y creo que eso no hay que modificarlo. Que cada uno, sí, uno puede tratar de brindarles herramientas, pero los hijos que son muy arriesgados, que quieren ir por más y que van a liderar y que van a llevar la empresa a otro estadio, ellos van a empujar y los demás van a aceptar, a sumarse o van a ponerse al contra, depende del diálogo que tengan entre ellos. Yo me parece que los que no están liderando, sobre todo pensando en esos que no son tan propensos al manejo del riesgo, de ese estrés, primero tienen derecho a no querer jugar ese juego, pero es importante que sean conscientes y ser transparentes con ellos de cómo es la empresa y que empiecen a no ejercer el rol de liderazgo, pero sí acompañar a los que estén liderando y apoyando, sabiendo que se manejan las tres cosas que dijiste, que son ansiedad, estrés y depresión, para poder enfrentar los momentos malos que van a vivir cuando la cosecha salió mal. Yo tengo que haber tenido muchos momentos de mucha satisfacción, si no es imposible. Quiero decir, cualquiera que lidere una empresa hoy, hace más de 5 o 10 años, es una persona resiliente, puede decir, no, si no es masoquista. Porque digo, todo el tiempo son golpes, así que resilientes son. Todos los días te levantás, a ver, charlamos en cualquier conversación que tenemos hoy en México, es que te dicen, no, nos tiraron un nuevo balde de agua fría, ahora viene esto, bueno, ni hablar, no me voy a poner a hablar de política, pero y de contexto económico y de geopolítico y demás, nos afecta a todo, pero en algún momento cuando ese empresario entra a su negocio, entra al rancho, ya no te puedes estar preguntando qué tan fría está el agua, qué tan mojado estoy. Empezás a chambear, empezás a trabajar y a darle para adelante, y eso es lo que hizo toda la vida. Y eso va a seguir estando. Y los que no estén liderando tienen que acompañar entendiendo de que el que está liderando tiene una mochila atrás que es pesada. Y por eso viene el estrés y por eso viene la ansiedad también, ¿no? Está el que sabe y está el que cree que sabe. En las consultorías nosotros hacemos una pregunta muy sencilla para medir el liderazgo de los directores o del director general, de quien sea, del changarro, dependiendo del tamaño del changarro. Y es básicamente del 1 al 10 cómo calificarías a la persona que está abajo de ti y del 1 al 10 cómo calificarías a la persona que está arriba de ti. Y la diferencia en esa evaluación siempre te da qué tanto validan las personas que están abajo de esa persona a la persona que está arriba, ¿no? Te da un reflejo más o menos de la efectividad en la comunicación de esa persona. Y el común denominador es que todos creemos que sabemos, cuando realmente no sabíamos. ¿Cómo puedes darte tú cuenta, pues, que no la estás cuajando? Porque si por algo quiebran todas las pymes, porque cuando todos empiezan el maratón, todos tienen la misma visión, terminar la carrera, mas no todos terminan el maratón, ¿no? El objetivo es el mismo, continuar el legado, continuar el negocio familiar, no todos llegan. Si algo truenan son las empresas familiares. Si algún consejo te van a decir es separa el negocio familiar, no sirve, ¿no? Entonces, ¿cómo te das cuenta que no la estás haciendo para poder cambiar algo a tiempo? Hay un indicador que justamente por los cuales vive la empresa, todas las empresas, que es la rentabilidad. No, habrá liderazgos más fuertes, habrá liderazgos más débiles, habrá liderazgos más abiertos, más autoritarios, ¿no? Más verticalistas, más horizontalistas. Pero la continuidad de la empresa se da por si esa empresa tiene rentabilidad o no tiene rentabilidad, ¿no? Entonces, ese es el primer indicador, que es cuando esa rentabilidad está bajando, que hay momentos en los cuales tiene que bajar, ¿no? Y ¿por qué? Porque el contexto, porque las circunstancias, porque estamos innovando, porque estamos arriesgando, porque estamos explorando. Pero esa es la primera pregunta que nosotros tenemos que, al momento de plantearnos, es ver cómo está nuestra rentabilidad. Y si nuestra rentabilidad viene con las idas y bajas, en esa tendencia viene evolucionando positivamente,
o si viene evolucionando negativamente, ¿no? Hay contextos, como lo fue la pandemia, muchas empresas que su rentabilidad bajó sostenidamente porque las circunstancias ameritaban eso y que hubo que tomar decisiones de las difíciles. Pero era una rentabilidad que estaba validada y validada incluso por los mismos mandos medios o los principales colaboradores del empresario, ¿no? Pero en el fondo lo que nosotros tenemos que ver es esa tendencia, ¿no? Ver la tendencia de la rentabilidad. Ese para mí es quizás el indicador más objetivo en cuanto al liderazgo de los dueños de las empresas. Y lo otro es que en esto de la continuidad, y viste que se habla mucho, todos hablamos mucho de los problemas que hay con los años en la empresa familiar, la segunda, la tercera, la cuarta generación. Yo quiero comentar algo. Los estudios que hay de mortandad de las empresas familiares no los comparan con las empresas no familiares. Es decir, cuando se habla de que las empresas familiares no permanecen en el tiempo, que mueren tantas, es real, pero no te los comparan con las no familiares. Eso para... no me quiero, digamos, dicen que entre bomberos no hay que pisarse la manguera, ¿no? Pero esos son los consultores que justamente muestran el problema que tiene la empresa familiar. Pero en realidad las no familiares, no hay un estudio que muestre comparado con las no familiares. No estoy diciendo con esto que igual no hay que mostrar esas estadísticas, de que hay problemas en la empresa familiar. ¿Por qué? Porque gracias a esa comunicación hay muchos que se preguntan, ¿yo voy a tener problemas? Y solamente hacerse la pregunta ya me conecta con las respuestas y con las posibles soluciones, ¿ok? Pero de hecho las empresas más antiguas del mundo son familiares. Las empresas más, y eso sí hay estudios, las empresas más innovadoras del mundo son las empresas familiares. ¿Por qué? Porque cualquier empresa, sea familiar o no, tenemos que estar mirando rentabilidad, market share, crecimiento y demás. Perfecto. Pero las empresas familiares, aparte de eso, tienen lo que se llama el patrimonio socioemocional, económico-emocional, donde dicen qué quiero que sea esto dentro de 10, 15 o 20 años, donde se juega su apellido, donde se juega la imagen de ellos y el propósito que tienen dentro de la sociedad. El fin de semana estuvimos en Monterrey charlando con un empresario y nos decía, nosotros, así decía el empresario, nosotros tenemos una hipoteca que pagarle a la sociedad, que es que la sociedad confió en nosotros. Fíjate el compromiso que habla una empresa familiar con la sociedad. No quería dejar pasar eso. No, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la utilidad es para el negocio como respirar es para vivir, pero también hay negocios tan pobres que solo generan dinero, ¿no? Y la mayoría de los negocios por la parte familiar quiebran por ese sentido, por el lado de no sabernos comunicar. Y ustedes hablan mucho precisamente de la gestión de la historia de la empresa como una herramienta para transmitirlo a la nueva generación. Y ahorita estamos pasando de socio fundador, allá tengo hijos, quiero que se involucren. Hay cosas muy estandarizadas que se usan dentro de un protocolo de familia. Les voy a platicar algunas de las cosas que creo yo que son importantes y luego ustedes me dicen que no estoy viendo para enriquecer un poquito más la plática. Nosotros como familia, bueno, primero que nada es transparencia, ¿sí? Creo que la mayoría de las discusiones fuertes vienen por no sabernos comunicar, ¿no? Viene esa emoción que pasó hace 20 años, que cada vez se hace una pelota de nieve, va subiendo y cuando truena, truena muy fuerte. Entonces, para tratar de evitar eso, hay que tener un poquito más de transparencia, porque si bien va a haber conflictos, va a haber discusiones, probablemente sea una fuerte discusión y no un problema para el negocio. Entonces, ahí te puedes amortiguar un poquito con la parte de la transparencia en la junta de consejo o en la asamblea de accionistas. Me gusta mucho meter a todas las personas que van a llegar a ser accionistas. Entonces, no tienes voz, no tienes voto cuando eres menor de edad, pero entiendes.
cómo se mueve, cómo gira, ¿sí? Cuánto gana el tío, cuánto gana la otra persona, porque esa persona tiene más dinero que la otra, porque al final otro error muy común es que esa persona que no es bien administrada, porque todos dentro de los hermanos hay unos que sí les gira y otros que no, el que le gira probablemente tenga más dinero y piensa que se fregó a la empresa, ¿no? Entonces el sobrino puede pensar que esa persona se fregó a la empresa y por eso no tiene dinero. Bueno, te evitas eso. Luego, pagar para que estén, el tiempo de todos vale, ¿no? Entonces puede ser grande, cantidad, chica, lo que sea, pero el tiempo de todos vale. Entonces, por lo menos, si se van a ir a poner, estar en el celular, pero estás presente para que veas cómo funciona esto. Todo ese rollo es fácil, pero ¿qué hay en esa parte donde tú estás haciendo lo mayor posible por darle la estructura, por darle la transparencia, por platicarle todo a tus hijos, que se involucren, que inculques toda la parte en la empresa de la familia? Pero cuando esa persona desaparece, todo lo que hubo en papel y todas las personas que fuimos un día ya no somos, porque ahora soy yo y papá ya no está, mamá ya no está y somos otras personas. ¿Cómo puedes protegerte en ese sentido? Porque es algo que creo que la mayoría de esa segunda etapa choca. Lo primero es, vos tenés dos instancias. Tenés la instancia que vos mencionaste, que es de la institucionalización, que sobre todo cuando empiezan a ser empresas más grandes y de muchos años y multifamiliar, es importantísimo. Pero por otra parte, aparte de la institucionalización, tenés que generar acuerdos que no tienen que ver con la institucionalización, que tienen que ver más con lo informal, que es, yo me tengo que preguntar, si mañana mi padre no está, ¿qué pasa? La famosa pregunta, ¿qué pasa si? ¿Cómo me imagino que van a suceder las cosas? Porque mientras está el fundador, ese protocolo y los órganos de gobierno, todos lo firmamos, es como, sí, va a ser así. ¿Por qué? Porque papá lo dijo. Ahora, si hacemos ese proceso más concienzudamente, buscando acuerdos donde esté, como vos decís, la transparencia, pero aparte que esté la explicación y buscar en serio acuerdo, y yo me pregunto, si mañana mi padre no está, ¿yo voy o no voy a tener problemas con mis primos o con mis primas? Yo me tengo que hacer esa pregunta. Y tengo que imaginármela. Si digo, voy a tener problemas, quiere decir que lo que hicimos no es suficiente. Y si en cambio digo, mi padre no va a estar, voy a tener problemas. No, está mi primo. Pero mi primo está casada con la esposa de mi primo, tiene muy buena relación con mi mujer y hablan de estas cosas, no se meten en el negocio, pero son las que le aportan, por ejemplo, armonía, diálogo racional y demás. Yo me tengo que configurar eso, hacerme esa pregunta, no es hablar de muerte. Hacer esa pregunta es hablar de futuro. Porque lo peor que le puede pasar a una familia es que cuando falte alguien al dolor que ya cualquier familia obviamente vamos a atravesar y no se puede evitar, es el dolor de que terminemos sin empresa o con la familia peleada. Hablar de futuro, hablar de legado, ¿no? Que eso es, esas charlas, más allá del protocolo, que quizás son las instrucciones o no, el cómo, también está bueno el habilitar el qué es lo que estamos hablando, ¿no? Y no solamente está del lado de la siguiente generación el hacerse cargo del propio futuro, sino de la generación que está liderando, de habilitar esos espacios, ¿no? Que nosotros ahí justamente hablamos de ese espacio de convivencia, ¿no? Porque muchas veces el líder no habilita ese espacio porque está pensando en, habilito este espacio, pierdo poder, me van a jubilar, me van a expulsar, ¿no? Y esos temores son los que muchas veces restringen, ¿no? Condicionan el poder tener un espacio de convivencia con los hijos, con la siguiente generación, en el cual uno como fundador también se enriquece y también crece. Entonces, me parece que es fundamental la conciencia de que ese diálogo entre ambas generaciones y también intrageneracional, hablando del legado, es un espacio que es para disfrutar, es el espacio para disfrutar la empresa, ¿no? Y disfrutar la empresa y la familia. Me parece que es a todo eso la conciencia de la riqueza
habilita mucho y facilita, ¿no? el transitar. La voy a complicar un poquito más. Parte de esta cultura de hijos a líderes, hay varios perfiles, creo yo, en las familias, ¿no? Hay a lo mejor un perfil que siempre trabajó para papá, que yo le digo estuvo prendido a la chichi, ¿no? Fue exitoso porque papá le dio trabajo. Le salieron las cosas porque papá le abrió las puertas. Y esa persona piensa que sabe mucho, pero nunca le dieron la oportunidad de liderazgo porque los otros hermanos saben. O sea, dicen que la ignorancia es difícil porque todo el mundo sabe que la tienes menos tú. Entonces, está ese perfil en las familias. Está el perfil de la persona operativa que es líder, que crece la empresa, que sabe mantenerla rentable, que tiene las relaciones. Pero como sabe hacer dinero, le vale gorro, le importa a él, ¿no? Luego están los que no están en la familia, en el sentido que nunca se han involucrado, a lo mejor tienen un sustento por fuera o no. No están en la empresa. Pero no están en la operatividad, sin embargo son accionistas. Cuando fallece la persona que se encargaba de la empresa, usualmente el operador que sabe hacer dinero es el que se le encarga, el que se encarga de eso, termina siendo, digamos, el albacea de ese changarro, ¿no? ¿Por qué? Porque todos saben que bien o mal va a haber plata. Y los negocios se venden cuando no hay dinero, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa cuando empiezas a ramificar ahí? Empieza a lo mejor un socio que no estaba involucrado, fallece, y ahora entran los sobrinos. Puede haber sobrinos más capacitados que las otras personas. El negocio ya no es el mismo, ¿verdad? Fue creciendo, no fue a lo que ellos estuvieron acostumbrados. Hay otras cosas que forman parte de. Y hay un reto de autoridad entre yo creo que he sido exitoso toda mi vida y ustedes no me van a venir a decir cómo hacer las cosas, a el reto de los sobrinos de ya a la fregada, yo quiero poner lo mío y cada quien que se separe esto, pero viene ese conflicto de autosabotajes. Entonces puedes tener el autosabotaje del tío de los sobrinos, que no dejan de ser accionistas, y al final lo que quieres evitar es el pleito, ¿no? Más vale un mal arreglo que un buen pleito, los únicos que ganan son los abogados, y tú dices, sí, pero le perdonamos una, le perdonamos dos, le perdonamos tres, y ahora sí vamos a hacer una demanda por perjuicio y daños a los accionistas, porque a pesar de que es un accionista, no está en sus intenciones el beneficio o que crezca la empresa. ¿Qué haces cuando tienes ese tipo de perfiles en la empresa? ¿Y cómo les haces saber que todos vamos a salir perdiendo si no vemos una salida? Pero es tan entrelazadas las emociones entre mi papá decía esto, me acuerdo que en vida me dijo esto, yo he trabajado toda la vida aquí. No es nada nuevo para ustedes. ¿Qué haces? ¿Por dónde empiezas? ¿Cómo empiezas a agarrarle rumbo a esa telaraña? Lo primero es que los que estén liderando esto, la empresa, tienen que armarse un mapa de intereses de cada uno de los accionistas o futuros accionistas. Entender qué le interesa a cada uno y que ni siquiera te lo van a decir porque tal vez ni lo saben. Algunos te dicen, a mí me interesa el dinero. Bueno, pero muchas veces hay algo detrás de eso. Tal vez hay un tío o una tía que ninguno de esos, que tiene 3 hijos, que tiene el 25% de las acciones y que ve que sus hijos o no están capacitados o no les interesa o tienen alguna problemática específica y el problema de esa tía que no trabaja en la empresa es el día que mi hermano no esté y que yo no esté, ¿quién va a cuidar de mis hijos?
¿quién va a ser la garantía de que mis hijos puedan tener un sustento? Porque a veces hay hijos con discapacidad, hay hijos con adicciones, quiero decir, puede haber... Bueno, el interés de esa tía, ¿cuál es? Que el que vaya a liderar respete accionariamente y societariamente a esos hijos y que los cuide. Bueno, ahí hay un interés. Hay otro interés que puede ser que un tío tiene un hijo que estudió algo que está relacionado y quiere que la empresa sea el lugar que se desarrolle. Así que no solamente me van cambiando mis intereses cambian en la medida que entran mis hijos que también tienen otros intereses. Entonces, los que estén liderando esto tienen que entender cuál es el interés de cada uno, que no quiere decir que yo se los voy a poder dar, pero voy a tener que intentar cumplir con eso, porque si yo le muestro que sumándose, no oponiéndose, sumándose a esto, tomando en conjunto determinada decisión, le va a producir que va a poder cumplir con ese interés y me va a dejar tranquilo. Tengo gente que se subió a este barco, a este bote, diciendo a nosotros nos interesa eso. Y eso hay que empezar a verlo mientras el papá o la madre está en vida, para entender eso. Porque tal vez el padre no autoritario, el hijo que está manejando el negocio era muy bueno con sus hermanos y primos, pero el padre es tan autoritario que la forma que le dice al hijo, mira, el día que yo no esté, vos le dices a tus hermanos que hagan tal cosa, no le van a hacer caso. Entonces, ese hermano desde hoy tiene que empezar a tener un vínculo distinto con esos futuros accionistas. Y si yo no tengo emocionalmente, porque no tengo ganas de hacer eso, tengo que encontrar a alguien cercano a mí que pueda cumplir con esa función que nosotros le llamamos el rol puente, que es el que se vincula y tiene un diálogo racional, entendiendo, no quitando las emociones de lado, es decir, entendiendo la emocionalidad y las emociones, cómo logro un diálogo racional para mostrarle a esa persona que a todos nos conviene eso, porque lo que peor puede pasar es que cuando hay problemas dicen, no, vamos a sacar a este, lo sacan y la empresa se funde. ¿Quién pierde? Pierden todos, como vos decís, pero no lo saben. Entonces hay que mostrar que la mejor opción de todos es eso. Y por otro lado, en temas de campo y demás, a veces hay unidades productivas que no son divisibles. Uno puede decir, bueno, lo divido al medio, pero le quitaste toda la productividad y empezás a tener un problema. Así que a veces se puede hacer y a veces no. Por lo tanto, cuanto más patrimonio vaya generando la empresa, subiendo no el techo, sino el piso, cuanto más patrimonio individual le generan las personas, también tengo más herramientas para que el día de mañana, si tengo que hacer una división, puedo decir, bueno, la empresa queda por un lado, pero a este hijo que no le interesa o que no quiere participar o que va a ser problemático, le vamos a dejar, no sé, ser equitativos, lo que le corresponde, y le vamos a dejar apartamentos, pero no a la empresa, que la empresa queda de otro lado, por ejemplo, siendo equitativos y cuidando eso. Perfecto. ¿Qué es la visión PYME? La visión PYME es el título que pusimos a la colección de libros. Hay 3 libros ahí que salieron. Por un lado el de Hernán, que se llama Potencia tu empresa. Por otro lado el que habla justamente de esto que estuvimos hablando al principio, de cómo ser agentes de cambio en nuestra propia empresa en busca de la rentabilidad. Después hay un libro más que está ahí, que es el de nuestra directora de contenidos, Mónica Román, que se llama Ahora me toca a mí, que lo recomiendo mucho. Ahora sí que es al final, le decimos cómo pueden obtener los libros de regalo. Ahora me toca a mí, que es un libro para los de 60 o más, pensando un poco en lo que estuvimos conversando al principio, ese socio o socia fundador que está en otra etapa de su vida. Y el otro libro de la colección es el que escribí yo, que se llama De hijos a líderes. ¿Okay? Así que esa es la colección Visión PYME. Y tenemos 2 libros más, uno que es el que yo más recomiendo, que es el de mi padre, que se llama Etapas de la PYME, y el otro es el que escribí yo junto a mi padre, que se llama Pasar la posta, que sería pasar la estafeta en la empresa familiar. Y ya que estoy, paso el mensaje ahora, ¿te parece? A todos los que quieran alguno de estos libros, lo único que tienen que hacer es mandarme un mensaje por Instagram a @martinpyme y me dicen que estuvieron en el podcast de Fausto y que quieren alguno de esos libros, y yo les paso el link para que se lo descarguen en forma gratuita. Muchísimas gracias. Si tuvieran que darle un solo consejo a las pymes, a la empresa familiar, ¿cuál sería? Uno cada quien, ¿verdad?
Qué buena pregunta. Pregunta difícil. Hacer preguntas difíciles. Me gusta, me gusta, me gusta. Dense el permiso de disfrutar. La verdad es que las empresas son una fuente de disfrute, ¿no? Y tanto al empresario que está solo, al empresario que está en medio de una empresa familiar, donde agachamos la cabeza y vamos y ponemos mucho de nuestra vida en las empresas. Es importante justamente por momentos darse media vuelta y mirar la historia, mirar todas las batallas ganadas y frenar y lograr esa felicitación, ese disfrute de decir, esto lo hice yo, estoy orgulloso y hay más futuro y este futuro es por lo que yo hice, ¿no? Y también el poder compartirlo con la familia, ¿no? El poder frenar y poder decir, acá estamos por todo lo que hemos vivido como familia, todas las batallas que hemos peleado juntos, y hay más, pero siempre no dando por sentado ni la empresa, ni la historia, ni la familia. Perfecto. Muchísimas gracias. No, y mi mensaje sería que la armonía familiar se construye y se destruye con gestos. Y que cada uno de los integrantes de la familia, desde el fundador hasta el más chico de todos, tenemos el poder de construir o de destruir esa armonía familiar. Y que no tenemos que ser inocentes en eso y tenemos que ver cómo usamos ese poder. Y por otra parte, que la familia, la empresa familiar tiene que ser una fuente de oportunidades, ¿no? Y no de frustraciones, que muchas veces vemos eso. Y cuando sentimos que lo que me genera la empresa familiar es frustraciones, tenemos que escuchar a las mujeres o al que tenga la personalidad de decir, hay que encontrarle la forma. Y no es necesariamente llamando a un consultor, es sentándome con otra empresa familiar, la del vecino que decías vos al principio, decirle, ustedes que están hace 80 años, bueno, estos problemas ya los tuvieron, contame cómo los solucionaron, porque hay soluciones. Así que no nos quedemos con eso y busquemos las oportunidades. Pues ahí lo tienen, señores. En la batalla los planes son inútiles, pero la planeación es indispensable. Muchísimas gracias. Un placer haberlos tenido aquí. Seguiremos en contacto. Les vamos a dejar los comentarios también de cómo contactarlos. Si me interesa tener ese plan antes de necesitar ejecutarlo, pues tenemos unos expertos aquí que nos van a poder ayudar. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast.